Voy a comenzar a grabar nuevamente. Estamos haciendo el ejercicio de revelado digital, postproducción de fotoreportaje con el ejercicio de fotoreportaje de nuestra compañera Diana Sánchez. Así que bienvenidos todos nuevamente a esta segunda parte de fotoreportaje, postproducción en Lightroom. Se está conectando con el audio Sandra Bernal. ¿Nos quieres charlar? ¿Nos quieres saludar? Cuéntanos cómo están por allá todos. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo me están escuchando ustedes por allá? Muy bien, profe. Perfecto, muchas gracias. Voy a ubicar otra vez las herramientas por acá. Esto por acá. Este letrerito por acá. Perfecto. Los mensajes y chat por acá. Creo que los dejé. De pronto sale un chat por acá. Listo, muy bien. Estamos aquí en esta fotografía que miren, ha aclarado muchísimo, ha mejorado cantidades, que si yo entro aquí a esta parte, recuerden que estoy en revelar, ¿no? Estoy en revelar, no estoy en biblioteca, ya estoy en revelar puntualmente esa foto. Miren el histograma, si yo tengo, la captura la hice con parámetros y con una cámara semiprofesional o profesional, o con celular que manejes los parámetros, es decir, que si tomaste la fotografía con Lightroom desde tu celular, van a salir los parámetros aquí en este histograma, tanto distancia focal, F, apertura de diafragma, todos los parámetros ISO, todo. Entonces, es súper importante esa parte también. En este caso yo lo bajé de WhatsApp, se pierde todo el histograma, se pierde, perdón, la información de esos metadatos. El histograma aún se conserva porque el histograma son los datos de la imagen como tal, de prioridades de claros y oscuros. En este caso todavía hay prioridad más de oscuridad, pero vemos que la información ya tiene bastante cantidad de tonalidades medias. Así que si ustedes ven aquí negros, blancos, sombras, exposición y altas luces, esos son los que manejan cada una de las herramientas básicas. ¿Ok? Entonces, si yo le quito sombras, miren, si yo quito sombras, él está aquí en esa parte del medio. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nosotros podemos ajustar un poco el histograma cuando es paisaje. Porque por lo general, paisaje, nosotros nos gusta tener el histograma mucho más parejo. Pero en este caso, el histograma lo queremos hacer un poco a clave baja, ¿verdad? Para tener toda esa parte un poco más sobria, más dramática, más cálida, ¿vale? Para retomar también ese aspecto de fotografía vintage, retro. Estando aquí en revelar, en esta parte de la fotografía donde tengo aquí el rectángulo grande y tengo aquí al lado la parte que dice Y, si yo lo presiono, me muestra el antes y el después, ¿ok? Para que ustedes estén siempre comparando el antes y el después. Y aquí podemos ya ver que ha favorecido un poco más la luz, de hecho como si hubiera iluminado esa parte con otra linterna, ¿vale? Entonces, muy bien, favoreció muchísimo. Podemos verlo así también en otro corte, antes y después vertical, horizontales arriba y abajo, o horizontales arriba y abajo, pero con recorte. Es decir, yo puedo aquí hacer como partes de puntuales, miren, de cómo estaba la letra antes, de cómo estaba después. Bien, antes, va entrando aquí, va entrando aquí, y lo vamos viendo cómo va aclarando. Esto es lo que hicimos aquí en las letras. Sí, si tú tienes la original, te va a quedar mucho mejor que la que yo tengo aquí, porque vuelvo y repito, yo la bajé de WhatsApp, pero a ti te va a quedar mucho, mucho, mucho mejor. Listo, ahora sí voy a cambiar un poquitito más crema esta parte de, estaba viendo que esta información, este puntito de acá blanco, se está metiendo y está haciendo como que está robando un poco la vista. No sé si a ustedes les está afectando mucho esa parte de ahí. Voy a ver si le puedo hacer un recortecito pequeño. Aquí, tanto aquí como de acá, para que se vaya. Voy a ver cómo me queda. Simplemente es un pequeño ejercicio para que se vaya esa parte de arriba y me quede simplemente ahí, puntualmente a ellos. Y voy a ver el antes y el después.
Miren, ahí estaba el recorte antes, pero bien, me gusta. Yo sé que esto ya es intenciones de cada artista y cada autor de la fotografía. Esto lo estoy haciendo con el respeto de nuestra compañera Diana. O sea, que esto no es una definición de cómo debe de quedar una foto. Esto es simplemente como yo explico cómo podemos manejar las herramientas para nosotros ajustar a nuestro libre antojo y conciencia de tomar de decisiones, de decir, yo quiero esto, porque me gusta esto, no porque accidentalmente ocurrió. Ya es porque uno empieza a tomar un poco más como de gusto estético. Vemos que empiezo a bajar aquí en esta herramienta de HSL, empiezo a bajar un poco más, sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando y encuentro una que dice división de tonos. Esta división de tonos es la que nos va a dar un poquito aspecto más crema, más rojizo, más cálido, más frío, pero no en ese aspecto de cálido y frío como lo manejamos arriba en la franja total de temperatura. Aquí nosotros podemos dar en las altas luces, en los medios, en las sombras, en cada una de ellas. En este caso voy a manejar en las altas luces, le voy a dar un aspecto más, un poco más verdoso, y al darle un poco más de verde, él va a generar un poco más de crema. Miren, si yo le doy un poquitito más de verde, no mucho, la saturación no la voy a dar mucho. Voy a quitar la herramienta para verla como el antes y cómo es el después. Ok, perfecto. Miren. Entonces voy a mover aquí el tono para que veamos cómo cambia el tono cada vez que yo lo desplazo. Voy a saturarlo un poquito más para que lo veamos un poco más el cambio, ¿ok? Y voy a comenzarlo a mover muy despacio para que el computador sea bien suave, la forma en que, por ejemplo, esta tonalidad de piel, miren esa tonalidad de piel, se ve un poco más real, la piel se ve más real y no hemos perdido la calidez de la fotografía, aún conservamos. Entonces, esta herramienta de la división de tonos nos va a manejar bastante las apariencias que nosotros queramos dar a nuestras fotos. Miren, este, por ejemplo, ya se pasa mucho al rojo. Vuelvo y regreso al amarillo. Voy a empezar a manejar otra vez, a regresarme como a esta parte amarillo. Por aquí era. Voy a regresar. Como esta herramienta maneja bastante información, se demora un poquito el computador en coger toda la foto y empezarla a analizar. Pero miren que aquí está, por ejemplo, este aspecto me gusta muchísimo y simplemente le he dado un poquitito de saturación al tono de las altas luces. Si yo lo bajo la saturación, me regresa como estaba la foto, miren, que está ya, ahora ya la empezamos a ver como más rosada, ahora ya la empezamos a ver que está como que no está la foto real, sino que está muy rojiza. Entonces, cuando la regresamos a la saturación que estábamos, empezamos a rescatar como un color de piel un poco más al que es la color de piel. En este caso, estamos hablando de un color de piel, vuelvo y repito, eh, entre amarillos, naranjas y rosados, la prioridad de tonalidades de su piel. Pero si fuera una piel morena, fuera diferente. Ahí se manejan más las tonalidades azules. Así que tener mucho cuidado entre las tonalidades en las pieles morenas y las pieles negras. En este caso, me gusta esa apariencia. Voy a regresar otra vez al antes y al después para que veamos el antes y el después de la fotografía. Quiero que me digas, Dianita, cómo la ves tú la foto, cómo la miras la piel, porque tú Uy, conoces la piel. profe, cambió hartísimo. Además que uno no percibe ese color porque está viendo la foto continuamente, pero Exacto. cuando ya hiciste el ejercicio del cambio de piel, Ujú. era necesario porque se veía súper rojo. Exacto, ya se Entonces, ve me como parece salsa que es rosada. espectacular. Sí, sí, sí. Ahí ya empieza a dar un Sí, carácter. total. No. Ya teniéndola aquí, estos pequeños retoques que ya tenemos, ya la voy a regresar en antes de la después, la voy a regresar acá. Ya teniendo esta, regreso a la biblioteca para ver todo el mosaico, ¿no es cierto?, de las fotos que tenemos. Si quiero verlo todo, lo veo ahí. La veo que hay ya un cambio. Aquí ya se ve que esta da más, miren que destaca. Si yo miro el mosaico de estas fotos,
y miro la primera foto, destaca de las demás ya, porque se le ha dado ese trabajo de iluminación, de tonalidad, de color y de todo el manejo. Entonces, ya teniendo esta foto, podemos aplicarla a todas, tanto estando en revelar como estando en biblioteca puedo hacerla, ¿ok? Entonces, si yo estoy en revelar, si sigo trabajando aquí, ustedes pueden simplemente bajar a esta parte en la parte inferior de Lightroom. Si ustedes se dan cuenta que en la parte inferior tienen la tirita de fotos. Entonces, si la seleccionan todas las fotos con Shift, sosteniendo Shift, esto sí, tengan en cuenta, tienen que sostener primero la foto que va a afectar a las demás fotos, siempre. Es decir, primero va la foto que va a afectar, es decir, esta foto va a afectar a las demás. Entonces, teniendo ya presionado Shift, presiono hasta la última foto, y ahí se seleccionaron todas. Y ahora voy a esta parte que dice aquí sincronizar y le doy sincronizar. Y ahí me sale todo este recuadro donde me muestra qué es lo que quiero sincronizar. Si quiero sincronizar el pincel puntual que hice de los círculos, del filtro de redondez, si yo lo aplico, este ajuste de pincel, lo tengo aquí chuleadito, todos esos pinceles quedan aplicados en todas las fotos. Así que no lo voy a chulear, ¿ok? Porque vuelvo y repito, si lo chuleo, todas las fotos van a tener los 2 puntos que puse en la foto primera, todas. Así que si yo tuviera la foto muy similar o en algunos puntos muy similar la posición, pues los dejaría, pero en este caso no, porque cada foto es diferente. La voy a trabajar esos puntos de iluminación a cada foto. En este caso no voy a ajustar los pinceles locales, ¿ok? Y el recorte también, miren que aquí dice recortar. Si no quiero recortar, como lo recorté, recuerdan que yo lo recorté, si le aplico aquí el 8 leo recortar, todas las fotos se van a recortar. En este caso, no recortar. Ahí tengo las herramientas que quiero aplicar a todas. Ahora sí, sincronizar y todas las fotos van a quedar con esta temperatura, con esta claridad, con esta apariencia. ¿Ok? Entonces, si yo entro a esta foto de aquí, ya el color de piel de él va a estar diferente. Miren, ya va a tener casi un poco más aproximado a este de acá. Va a tener un poco tal vez más de verde, un poco más de otra tonalidad de prioridad, pero ya podemos manejarla y ajustarla puntualmente según la base de esta primera foto. Está manejada todo, por eso se vuelve mucho más clara porque hemos manejado el pincel puntual. Pero voy a irme a esta, por ejemplo, a la que estoy viendo aquí, que está un poco más amarilla y verdosa. Entonces voy a entrar a la herramienta, miren, a la división de tonos. Si yo muevo división de tonos y regreso un poquitito al amarillo o al rojo o al azul, aquí es donde yo puedo seleccionar cuál es la prioridad. Entonces, o la dejo más azulita, que puede ser ahí, miren, que ya simplemente la varié un poco. De cómo vino, la varié un toquecito. Y las sombras, por ejemplo, las sombras también las puedo variar un poco. Tanto al verde o al azul o al rojo, la puedo variar. Quiero que lo vean, lo voy a saturar un poco más para que vean cómo se cambia también las sombras. No lo voy a cambiar en este caso porque ya cambié a la primera y con la primera me quedé. Pero quiero que vean que yo cambiando también este aspecto es como ponerle un filtro de esos de Instagram, que uno le pone vintage, le pone color de cámara Polaroid. Pues con estos división de tonos podemos manejar ese manejo de filtros. Miren que aquí ya al cambiar esto ya se vio que se ve diferente la piel. Miren la piel cómo se recuperó. Y si yo ya la regreso acá, ya uno nota que ese naranja está como muy fuerte. Y de hecho, si regreso y le quito toda esta herramienta, como vino, miren cómo estaba. Muy rojiza. Entonces le empiezo a poner las herramientas, miren, más verdecita, y después este de acá, y miren la piel cómo quedó. Totalmente casi que natural. No sé si tu padre sea la piel así de la mano, miren, que tiene como manchaditas lunares y es como más blanca la mano, ¿no es cierto? No sé si Sí, estoy sí, aproximándome. sí, es perfecta, profe. Muy bien. Entonces, miren que aquí ya hemos recuperado bastante el color de la piel. Y ya voy a ir otra vez al pincel radial puntual, de filtro radial, y nuevamente al radial puntual aquí.
al punto. No tengan miedo que el punto se hizo negro y que alrededor se puso blanco. No tengan miedo. De hecho, aprovechen esa parte para darse cuenta dónde están aplicando el pincel. Yo siempre lo dejo ahí para saber dónde es que estoy. Ahora sí, lo dejo aquí y simplemente bajo a esta parte de la herramienta donde dice invertir máscara y me cambia simplemente ya la luminancia al pincel donde está aplicando. Ahí bajo un poco, no quiero que ilumine mucho, quiero que simplemente baje un poquito. Y ahí sí le quiero dar lo que le dimos a la otra herramienta, que era enfoque, recuerden, enfoque. Miren, entonces enfocamos y miren la diferencia de cómo estaba antes. Le voy a dar también claridad, porque a darle claridad oscurece un poco, lo vuelve más claro oscuro, lo detalla un poco más. Lo estoy saturando bastante para que ustedes lo detallen allá bastante en sus computadores, para que ustedes alcancen a ver la diferencia. Entonces, veamos el antes y el después de esta foto. Miren cómo ha mejorado. Puedo bajarle la luminancia, la exposición aquí, porque empieza como a estallarse esta parte de la mano, pero me gusta cómo la puedo dejar ahí. La puedo dejar muy bien ahí. Me gusta muchísimo. Es un muy buen trabajo, Dianita, te felicito porque mira cómo se logra hacer un buen trabajo de postproducción con tus trabajos, con tus capturas y con tu eh, reporte. Voy a hacer Gracias. este lineal, miren, voy a coger no el radial, sino el lineal, ¿sí? El filtro graduado. Y voy a hacer, por ejemplo, aquí está quemando un poco la camisa porque está muy blanca y voy a pasar simplemente un diagonal aquí así, ¿ok? Mírenlo, ahí entró. No tengan miedo que se puso blanco, porque ahí, de hecho, ustedes pueden ver que está afectando. Entonces, ahí ya simplemente bajo la exposición. La voy a bajar bastante para que ustedes se den cuenta cómo afecto yo a esa parte, solo a esa parte, miren. ¿Ok? Entonces, la voy a aumentar un poquito y ahí voy a cambiar la temperatura un poco más cálida, porque se empieza a ver como un poco más amarilla, más azul. Y voy a cambiarla, toda la temperatura en esa parte, a ver qué tal me va. Hacia el otro lado voy a cambiarla, así, regreso un poco más al azul, a donde estaba ella. ¿Ah? Y voy a empezar a bajar un poco más la exposición. Ok, creo que estaba por ahí. Creo que la voy a dejar ahí. De hecho, aquí le puedo aumentar ya sombras para que se vuelva un poco más dramático la entrada, para que tenga un poco más, sin hacerle viñeta, es decir, para que no quede la viñeta totalmente redonda. Porque esa viñeta redonda se vuelve muy puntual, se vuelve como muy monótona, muy monótona. Y cuando tú tienes una serie de 15 fotos y con la misma viñeta, pues se vuelve ya demasiado pesada. Se nota que ni siquiera la tocaste la viñeta. En cambio, en este momento estamos generando como una especie de viñeta, pero muy puntual en la foto, como que mira, que solo en el diagonal, no la hice en las demás. ¿Okay? Entonces miren aquí cómo era antes, que ya empezaba a entrar muy blanco el cuello, miren, el blanco del cuello. No es necesario el blanco del cuello. Ese estallido no lo queremos tanto, queremos que el estallido quede en sus manos. Y ahí empieza a dar más aspecto. Que si quiero darle una viñeta, podemos darle la viñeta también. Bajo un poquito, nada más, así que a la parte final de las herramientas, y vemos que hay una que dice efectos. Y aquí en efectos está la cantidad de viñeta. Si yo la envío la cantidad hacia mano izquierda, yo empiezo a hacer muy pronunciada la viñeta. Yo aconsejo que no la hagan tan pronunciada, sino que bajen muy poquito y de ahí el punto medio, ese sí lo bajen bastante, porque el punto medio es el que hace como el degradé, el que hace que no se note que está la viñeta circular, que no está tan acentuada. Entonces, por más de que yo baje aquí, ya no se va a notar la viñeta, miren, simplemente se empieza a entrar más oscuro, más oscuro. Si yo quito aquí la herramienta, miren cómo estaba sin herramienta y con la herramienta. ¿Ok? Entonces, esto ya es su decisión. A mí me gusta como la teníamos antes, no la voy a aplicar. Me gusta como está, ahí la voy a dejar. Me gusta como viene. De hecho, con la cantidad de oscuro que tiene acá la mesa, con los cajoncitos, es suficiente tonalidades de oscuro para que me genere el preámbulo para entrar a las manos. Recuerden que la viñeta es como generar un centro de interés, como un preámbulo, una entrada. Ahora, trabajé esa foto y quiero que esta me sea como base para las que vienen. Normal, como hice con la anterior. La tengo seleccionada esta y hay un chat por acá.
perdóname. Dice, queda genial, sí, total, mejoró muchísimo y esto, para eso quería que hagamos con tu ejercicio porque podía explicar todo esto de cambio de aspecto, manejo de herramientas, cosa que no había podido hacer con las otras fotografías. Entonces, muy bien. Entonces, voy a cambiar a esto, ¿dónde está esta parte de acá? Acá. Listo. Tengo seleccionada esta foto que ya la trabajé, al igual que la primera, y me voy a ir hasta la última, seleccionando la última foto. Así, miren. Con Shift, presionado Shift. Recuerden que teniendo la tecla presionada Shift, para que no se me... Es decir, si no tengo presionada la tecla Shift, simplemente se va a seleccionar la última. Vuelvo y regreso a la que trabajé, que es esta de aquí, miren. Y con la tecla Shift presionada me voy hasta la última. Y ahí seleccioné todo ese paquete. Y ahí le doy sincronizar. Y nuevamente le doy sincronizar sí, porque como aquí no he hecho ningún pincel, ningún recorte ni nada, pues me vuelve a aplicar ya esta apariencia, miren, esta apariencia a la siguiente foto, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Miren cómo nos ha cambiado la apariencia un poco ya más azulada, más cinematográfica, se puede decir, ¿no? Nos ha quitado esa apariencia rojiza, nos ha generado un aspecto más real de pronto del entorno. Pienso yo, no estoy especulando porque como no estuve ahí, no sé cómo sería la tonalidad real, pero creería yo, basándome de la tonalidad de piel, que es un poco más a esta tonalidad y se ve muy bien, se ve muy agradable, muy real, es decir, nos acerca un poco más a la vida del personaje. Miren la fotografía del antes y el después de esta foto. Miren, por ejemplo, en esta foto vamos a trabajar otra vez puntualmente el enfoque con el pincel, perdón, el filtro radial. Filtro radial lo aplico ovalado, miren, no lo aplico redondo, sino un poco más estirado para que sea donde está el taladro nada más. Si yo muevo, miren, donde está el puntito negro es donde está haciendo la afección, donde estoy afectando. Entonces, lo voy a dejar ahí donde está oscureciendo, que es exactamente en el taladro. Y ahora sí, regreso a donde estaba la herramienta, que era invertir. Recuerden que yo invertí la herramienta, bajé esta parte de aquí, invertí la máscara, ¿miren? Y claro, queda muy blanca porque está exposición pasada. La bajo la exposición y aquí es donde empiezo a dar claridad, un poco de claridad y un poco de enfoque. Y al dar enfoque y claridad a estos centros de interés, pues me va a generar bastante centro de interés, pues me va a enfatizar el centro de interés, perdón, valga la redundancia. Ahí creería yo, no mucho, porque si se vuelve o sea, si se nota mucho que le han aplicado el pincel, pues va a quedar muy notorio. Entonces, esto es muy suave, muy sutil. Tienen que ser muy discretos, con mucho tacto al momento de aplicar la herramienta. Entonces, si yo la quito aquí, ya empezó a hacer un poco más de efecto ahí en esa parte. Damos el antes y el después de esta foto también. Miren, ha mejorado muchísimo. Así todas las fotos nos toca hacerlas el trabajo una por una, ya, pero ya con esta base de prioridad de color, de prioridad de luminancia. La empresa está baja de exposición, así que subimos la exposición a casi toda, un poquito menos. Y podemos volverla un poco más cálida también, un poco más fría, la podemos volver más dramática, ¿sí? Porque aquí ya podemos generar, ya que como todas están bien dramáticas, todas tienen ese dramatismo, podemos darle con el efecto de viñeta, ¿no es cierto? Y volverla más centrar esta, miren. Empezamos a oscurecerla, ya la parte, para que quede solo esta parte del oficio, donde él está, las manos nuevamente, el centro de interés. Si yo empiezo a cerrar más la viñeta, el centro, el punto, me queda solo él. Mira. Podemos partir desde esa, pero miren dónde tengo el punto medio. Lo tengo bien cerrado, por eso la viñeta no se nota, porque si el punto medio lo tengo ahí, la viñeta, si yo la cierro, es bien notoria, miren, se ve el círculo. Pero si el punto medio lo tengo bien cerrado y empiezo a hacerlo más suave la viñeta, no es tan agresivo. Es mucho más suave el ingreso de la viñeta. Mucho más suave.
¿Por qué? Porque se empieza como a expandir, como que el difuminado es se entra un poco más. Así que me gusta cómo está ahí. Pero volvemos y si no nos gusta, vuelvo y repito, esto es a gusto de cada uno. Si no nos gusta esa apariencia, movemos y movemos. Miren, por ejemplo, esta me gusta, se vuelve más pictórica, miren, más amarillenta, más crema, me gusta. Entonces, todo esto es a gusto de cada uno. Esto no lo puedo definir yo. Esto lo puede definir solo el artista, el fotógrafo, el pianista, la que la capturó esta toma. Esto no lo puedo definir yo, vuelvo y repito. Pero sí puedo explicar a partir de estas herramientas y de estos ejercicios de cómo nos puede quedar, de cómo podemos ajustar teniendo esta temperatura. Otro fotoreportaje tendrá otra temperatura, otro aspecto y será diferente. Vemos que aquí le apliqué, pero que el punto, miren, no me lo quitó. Le apliqué la herramienta con la otra foto, la volví a aplicar en ella y no me quitó el punto de pincel que ya había hecho. O sea, súper bien. Me deja todavía aplicado las herramientas que había hecho. Entonces lo puedo volver un poco más azul porque veamos que se vuelve muy, muy naranja. En la parte del codo empezamos a ver que se vuelve muy, muy naranja. Si no está, exacto, ahí ya. Porque vemos que no estaba asumiendo. Ah, ya listo, perdón. Perfecto. Esto es un buen ejemplo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta parte naranja del codo? ¿Por qué se cambió de temperatura? Porque como apliqué de esta foto que está al lado, es decir, de esta, la cogí como referente para aplicar esas herramientas a esta foto no tenía viñeta. Y al aplicar la otra, que sí le apliqué viñeta, pues esa viñeta es la que me distorsiona aquí el color del codo. Entonces, si yo le quito la viñeta a esta foto, me regresa al color de la piel del codo como es normal. Entonces, puedo generar una viñeta mucho más suave, no tan agresiva. ¿Okay? Miren, ahí. Ya empezar a jugar una por una. Todo esto es a su libre decisión. Vuelvo y repito. Puedo basarme de esta y volver a aplicar a todas, de esta y aplicar a todas. Esto tienen que tener en cuenta que no vayan a cambiarse mucho las tonalidades. Por eso me baso de una y después de esa le aplico a todas para tener más o menos ese referente y que no me distorsione mucho con la siguiente foto. Aquí voy a coger estas de aquí y voy a tomarlas a ver cómo me quedan las otras. Perfecto, creo que me cambian muy bien el tono. Sí, muy bien, me gusta este tono de piel también. Me quedan 10 minutos, pero yo creo que logramos un muy buen ejercicio el día de hoy. Logramos un excelente ejercicio porque vimos una herramienta que tiene Lightroom, que es esta de herramienta puntual radial, que pocas veces uno lo aplica porque lo que aplica uno es pincel puntual. Siempre va el pincel puntual a porque ese es el que viene uno, lo ha aprendido a aplicar desde Photoshop, desde todo, Cámara Raw, o sea, lo tiene como más conocido, ¿sí? Como más allegado, como que lo tengo más a la mano de manejarlo. Pero estos radiales y este eh, lineal no lo tenemos, ese filtro graduado, poco lo solemos utilizar y son muy buenos, porque cuando son rostros, cuando son elementos casi que ovalados, circulares, pues funciona muy bien. En este caso, por ejemplo, porque uno quiere que solo sea desde esta parte y que se comience a difuminar esa puntualidad, ese enfoque, pues súper. Ya de aquí lo vuelvo a invertir, volvemos a invertir, porque uno a veces se asusta de esta herramienta es porque queda ese punto negro y no sabe cómo cambiar. Simplemente es invertir capa y ya podemos manejar ese pincel muy puntual de esta manera y que no nos distorsione las demás partes. Quitar sombras, aumentar enfoque, y aumentar claridad para que me dé un poco más de presencia en esa parte. Y bueno, ya ha cambiado sin saturarme, porque miren que cada vez que saturo se vuelve muy texturado y cambia mucho ya la apariencia. Entonces, en esto tienen que ser con mucho tacto, con mucha decisión de si lo debo hacer, no lo debo hacer, se aporta o no está aportando a la fotografía. Miren el antes y el después. Sé que estoy saturado aquí, sé que me pasé de luz, por eso se nota mucho la luz en el dedo, pero la quise hacer para precisamente que ustedes lo... Ay, estaban aquí, alguien está esperando.
Qué pesar. Bueno, entro al final. Bueno, para que ustedes observen, me estaba pasando de la imagen para que ustedes observen cómo quedaba, ¿ok? Quiero escuchar cómo les pareció, quiero que me levanten la manito si les pareció bien, si entendieron más o menos de qué se trataban las herramientas, si alguien quiere intervenir. Muy bien, René, muy bien, Dianita. ¿Quién más? Manito arriba. Angélica, muy bien. ¿Quién más está por acá? Manito arriba. Muy bien. Esto queda grabado, recuerden, Wilson, súper bien. Recuerden que esta clase queda grabada, que si se perdieron un pedacito de la clase, no se preocupen, van a poder retomar esta clase el día de hoy. La subo nuevamente y se dan cuenta que la herramienta Lightroom es muy, muy versátil, muy útil, muy, muy útil. En este caso, por ejemplo, cuando son 100, 60, 500 fotos y ustedes aplican la misma apariencia a esa fotografía, pues la vamos a poder jugar muy bien con tiempo, porque ustedes saben que cuando uno trabaja foto por foto se da muchísimo tiempo. En cambio, cuando trabajan paquetes completos y aplican a todo el paquete la apariencia, el aspecto, la temperatura, y en algunos casos, cuando son muy parecidas, hasta el pincel lo puede aplicar, el pincel y hasta el recorte, o sea, todas las herramientas que miraron que uno puede sincronizar, ustedes definen o deciden sincronizar o no sincronizar. Así que nada, te agradezco muchísimo, Dianita. Tu ejercicio fue espectacular. He quedado muy contento por la apariencia que ha quedado. De hecho, me la imaginaba así porque apenas me la mostraste. Yo sabía que iba a quedar así. Ya tenía eh, esa buena fe en la imagen porque ya sé más o menos que la herramienta hacia dónde proyecta y que uno le puedes rescatar y que uno puedes llegar a este tipo de resultados. Así que apenas tú me mostraste el ejercicio, dije, está súper bien para hacer este tipo de revelado digital y que todos los demás empecemos a observar cómo aplicar el revelado digital en Lightroom. Aparte de eso, bueno, que veamos también la selección que tú hiciste de fotografías y de cómo de ciento y tanto fotografías que tú tomaste, pues ya nos hemos quedado con una pequeña selección de unas 10 o 15 fotografías. Y miren, ya las fotografías empiezan a generar otro aspecto de imagen. Miren, ahora sí la primera foto que la trabajé simplemente claridad y un poco de temperatura, se la ve ahora sí un poco más rojiza que las demás. Con respecto a las demás, se las ve más rojiza. Aún más rojiza de como vino, imagínense, la bajé bastante, pero se la ve aún rojiza. Pero vemos que la fotografía en general ha cambiado mucho, los aspectos de la imagen ha cambiado muchísimo. Miren, si yo selecciono este primer plano, esto ya es a su gusto, vuelvo y repito. No sé si aquí apliqué un pincel, no sé. Voy a entrar aquí, me estoy despidiendo ya, simplemente estoy viendo ya cosas puntuales de cada, me emociono de las imágenes, me dejan aquí muy, muy, muy emocionado y empiezo a seguir trabajando sin querer parar. Porque empecé a ver que aquí hay una sombra en el medio, miren, entonces quiero ver si está el pincel puntual, diagonal del radial, no hay ningún pincel. Y el de acá, no hay ningún pincel, así que miren que aquí hay una claridad muy fuerte de acá y la puedo graduar con este de aquí, miren. Entonces aquí ya lo bajo, la exposición, la gradúo a donde ya es la exposición que debería de ser. La temperatura un poco más cálida, ¿no es cierto? A 0, que es la temperatura que viene. Y voy a empezar a bajar un poco más, tal vez. No mucho, no mucho, no mucho. Tal vez la temperatura también un poco más cálida porque se vuelve muy azul en esa parte. Y miren, ya empieza como a aparecer un poco más a la parte oscura que está en el medio, porque en el medio está más oscuro que en la entrada. Asimismo, del otro lado, voy a ver. Del otro lado también hay una entrada de luz muy fuerte y la puedo quitar, la puedo graduar también con este pincel muy puntual. Estoy compartiendo imagen, perdónenme. ¿Están viendo ustedes la imagen que estoy compartiendo? Sí, Perfecto. sí, profe, sí. Muy bien. Ok.
Entonces yo puedo bajar esta parte de aquí, miren, porque estaba entrando mucha luz de los laterales. Voy a ver el antes y el después. Perfecto, miren, ahí ya la luz de los laterales ha quitado y ha quedado como más neutra. Ahí ya puedo iluminar la parte central que es su rostro. Puedo hacerlo un poco más ovalado, recuerden hacerlo más estiradito, no tan circular. Aprovechar este punto negro, esta sombra, para saber dónde voy a aplicar, miren el pincel. Perfecto, de aquí su rostro, sus manos. No quiero que me quede tan derecho, sino un poco más inclinado para que quede a sus manos y a su rostro y no al lateral. Y miren, ahí ya empezó a jugar aquí ya a la invertido. Dijimos que lo invertíamos. Invertir máscara. Perfecto. Ahora sí, enfoque. Lo enfoco bien un poquito. Claridad un poquito más. Aquí lo saturo bastante para que ustedes detallen bastante ya lo que estoy haciendo. No es porque debería de ser así. Simplemente lo estoy exagerando para que ustedes lo observen más el pincel allá, para que lo detallen. ¿Ok? Simplemente para eso, simplemente por ello lo estoy haciendo más saturado, más exagerado. Pero miren cómo ha mejorado el rostro, el retrato, o sea, ha cambiado bastante. Miren cómo vino y miren cómo se va. O sea, definitivamente tu ejercicio sirvió muchísimo para todo este ejemplo de postproducción. Te agradezco muchísimo, Diana. Y a todos ustedes que estuvieron en la clase de hoy, recuerden que esto queda grabado y va a quedar para que ustedes, si llegaron tardecito, miren el paso a paso y observen cómo se cambian las apariencias de cada fotografía y después aplican a todas las fotos ese cambio que hicieron a una sola foto. Y todo lo que hicimos hoy, en el día de hoy, toda la charla, súper bien. Les agradezco su asistencia y recuerden que en el link que les vuelvo a enviar, porque es el mismo link para todas las clases, la asistencia, chulear, 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 ¿ok? Les agradezco mucho. La próxima clase iniciamos otro tema, que es fotografía preproducción de producto Splash. Esto es súper interesante porque tendremos que tener, bueno, algún espacio donde tenemos que hacer salpicar agua, así que van a ver algunas herramientas como plásticos, cubetas, y empezar a experimentar en la casa con salpicaduras de líquidos en algunos productos. Así que nos vemos la próxima clase. No se olviden participar en los retos día a día. Este grupo medio ha bajado mucho la participación y solo están participando dos, tres, y quedan repetidos las personas que están participando. Afortunadamente, en esta semana hubieron más participantes, así que los felicito y los